sé lo que estás pensando, ¿qué clase de madre haría algo así? Pero antes de juzgarme, necesitas escuchar la historia completa. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Nada sucede así. Siempre hay señales, pequeños detalles que ignoramos, hasta que es demasiado tarde. Ahora estoy aquí, en mi propia cocina, con el corazón acelerado, tratando de entender cómo llegamos a este punto. Era un martes por la noche, llovía como siempre, esa lluvia que te hace sentir atrapado. Atrapada en casa, atrapada en una rutina y, sobre todo, atrapada en un matrimonio que hacía tiempo que se había enfriado. Mi esposo, Santiago, había salido a la tradicional noche de póker, una excusa conveniente para escapar del incómodo silencio entre nosotros. Y en casa estaba mi hijo Joao, de mi primer matrimonio. Como de costumbre, terminamos en la cocina, compartiendo una botella de vino y hablando de todo menos de lo que realmente necesitábamos hablar. Miré a Joao, sentado al otro lado de la mesa, y no pude evitar notar cuánto había cambiado. No solo físicamente, a los 24 años, ya no era el adolescente incómodo que creé que fuera, sino emocionalmente. Se había convertido en alguien en quien podía confiar, alguien que me entendía de una manera que Santiago nunca pudo. Todo empezó con pequeñas cosas, conversaciones sobre el trabajo, la vida y lo que pudo haber sido. Me dije a mí misma que era solo una madre que buscaba consuelo en la compañía de su hijo. Pero no fue así, en realidad no. Había una tensión tácita creciendo entre nosotros, algo que ninguno de los dos reconocía pero que ambos sentíamos. Esa noche, mientras bebíamos vino, Joao me miró diferente. Sus palabras también fueron diferentes. No es necesario que sigas con él, madre, dijo con voz firme pero suave, mirándome directamente a los ojos, con una seriedad que me dejó desconcertada. Me congelé, la copa de vino se detuvo a medio camino de mis labios. Nunca antes había dicho algo así. Durante años evitamos el tema de mi matrimonio, pero esto era nuevo. Me reí, como lo haría cualquier madre normal. Juan, ¿de qué estás hablando? Pero él no se rió ni parpadeó. Eres infeliz, madre. Mereces más, ambos lo merecemos. Mi corazón se aceleró. La cocina parecía más pequeña y el aire más denso. Dejé el vaso sobre la mesa y noté que mi mano temblaba levemente. John, podemos irnos, mamá, continuó, inclinándose hacia mí. Solo nosotros dos, empezar de nuevo. No más fingir. Y ahí estaba, la verdad que nunca tuve el valor de admitir. Lo que ambos sabíamos que había estado hirviendo bajo la superficie durante demasiado tiempo finalmente parecía estar a punto de explotar. Joao no solo hablaba de que yo dejara a Santiago, estaba insinuando algo mucho más grande, algo que ninguno de nosotros tuvo el coraje de admitir plenamente. Quería decir algo, cualquier cosa, para romper ese hechizo. Pero en el fondo, una parte de mí no quería romperlo. Una parte de mí quería huir, abandonarlo todo y empezar de nuevo. Exactamente como sugirió John. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió con un chirrido. Santiago había vuelto. El sonido de sus fuertes pasos resonó por toda la casa, devolviéndonos a la realidad en un instante. Sostuve la mano de Joao con fuerza, mi voz baja y llena de urgencia. Rápido, antes de que se dé cuenta, hijo. Los pasos de Santiago se acercaban por el pasillo mientras ambos permanecíamos inmóviles en la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que parecía imposible no oírlo tan pronto como entré a la habitación. Apreté la mano de Joao por un breve momento, tratando de anclarnos a la realidad, lo que sea que acababa de pasar entre nosotros. No se podía deshacer, pero había que ocultarlo. Solté su mano en el momento exacto en que Santiago cruzaba la puerta de la cocina, ajeno a la línea invisible que Joao y yo intentábamos no cruzar. Su expresión era indiferente, incluso cansada. ¿Día largo?, pregunté, tratando de sonar casual, pero el tono era claramente forzado. Empecé a mover los platos, fingiendo estar ocupada. Sí, refunfuñó, tirando su chaqueta sobre la silla y tomando una cerveza del refrigerador. ¿Cómo están las cosas aquí? Todo está bien. Silencio total. Le di la espalda, fregando obsesivamente un plato ya limpio, solo para mantener mis manos ocupadas. Joao, siempre tranquilo bajo presión, respiró hondo y se apoyó en el mostrador, con el rostro como una máscara indescifrable. Solo estaba haciendo compañía a mamá, dijo, con practicada naturalidad. Estábamos hablando de, ya sabes, planes para el fin de semana. La voz de Joao era firme, la mentira suave. Santiago asintió distraídamente, demasiado cansado para preocuparse. Nos miró por un momento y sentí que se me daba un vuelco el estómago. ¿Se dio cuenta? La tensión en el aire, el secreto que ahora compartíamos. Pero Santiago nunca fue alguien que notara nada. Me voy a acostar temprano, mañana empiezo temprano. En cuanto subió las escaleras, Joao y yo volvimos a quedar solos. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Sentí sus ojos sobre mí, esperando que dijera algo. Cualquier cosa que explicara lo que acababa de pasar, o lo que casi pasó.
¿Pero qué podría decir? Me volví hacia él, buscando en su rostro alguna salida al caos que habíamos creado. Joao, no puedes simplemente, sé lo que dije, mamá. Me interrumpió, en voz baja pero decidida. Hablaba en serio. Tragué fuerte, sintiendo el peso de sus palabras pesando sobre mí. No podemos hacer eso. ¿Lo entiendes? Simplemente no podemos. Sus ojos se suavizaron, pero la determinación en su expresión permaneció. No digo que debamos hacerlo. Solo quiero que seas feliz. Ya no quiero verte así, fingiendo que todo está bien cuando no es así. Sus palabras me impactaron más profundamente de lo que esperaba, porque la verdad es que John no se equivocó. Estaba fingiendo. Durante años había desempeñado el papel de la esposa perfecta en un matrimonio que poco a poco me estaba asfixiando. Pero admitirlo en voz alta fue como un salto en la oscuridad, sin red de seguridad. No sé qué hacer, susurré, más para mí que para él. Dio un paso hacia mí, su voz suave pero con una intensidad que nunca antes había visto. Lo sabremos, pero no hoy, no aquí. Él está ahí arriba, ¿y si no tenemos cuidado? No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que significaba. Si Santiago sospechara lo que había sucedido, o lo que casi admitimos ante nosotros mismos, no solo nuestra familia quedaría destruida, sino que todo lo que nos rodea quedaría destruido. Asentí, incapaz de mirar a John directamente a los ojos. Ve a tu habitación. Mañana hablaremos. Dudó por un momento, como si quisiera decir algo más, pero luego se dio vuelta y salió de la cocina. Me quedé allí, sola, sintiendo el peso de lo que casi sucedió presionándome como una carga física. Miré el reloj y cada tic-tac me recordaba que el tiempo para tomar una decisión se estaba acabando. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer con esto? No pude dormir esa noche. ¿Cómo podría? Acostada junto a Santiago, con su respiración agitada llenando la habitación, mi mente se aceleró con los acontecimientos de la noche. John había cruzado una línea. No, ambos cruzamos. Y supe que una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Pero una parte de mí, la que no quería admitir, no estaba segura de querer volver. A la mañana siguiente, salió el sol como cualquier otro día, pero todo parecía diferente. El aire estaba cargado de palabras que no nos atrevíamos a decir. Santiago ya se había ido cuando bajé, siguiendo su rutina habitual de trabajo. Nos dio el silencio que necesitábamos pero que ninguno de nosotros quería. La casa estaba en silencio, demasiado silencioso. Joao estaba sentado a la mesa de la cocina cuando entré, con una taza de café en las manos y la mirada perdida. La tensión de la noche anterior todavía flotaba entre nosotros, ninguno de los dos quería ser el primero en romper la frágil paz. Me ocupé preparando té, aunque mis manos temblaban levemente mientras realizaba los movimientos automáticos. Podía sentir los ojos de Joao sobre mí y necesité todas mis fuerzas para fingir que nada había cambiado. Pero todo había cambiado, ¿no? No dormí, dije finalmente, dándole la espalda, mirando la tetera como si contuviera las respuestas que estaba buscando. Yo tampoco, respondió con voz suave, casi un susurro. No había ninguna acusación en su tono, ninguna exigencia, solo una simple observación. Pero el peso de sus palabras flotaba en el aire entre nosotros, era innegable. Me volví para mirarlo, apoyándome en el mostrador, con los brazos cruzados. Joao, tenemos que hablar de anoche, de lo que dijiste. Suspiró, pasando una mano por su cabello, su rostro reflejaba el conflicto interno que lo consumía. Lo sé, mamá. No debería haberlo dicho así, pero lo decía en serio. No es necesario que sigas en esta vida fingiendo. Sacudí la cabeza, sintiendo la frustración familiar crecer dentro de mí. No es tan sencillo. Soy tu madre, Joao. Eso no está bien. No estoy pidiendo más que honestidad, respondió, sus ojos taladrando los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. No tienes por qué quedártelo. No por mí ni por nadie más. Tenía razón, por supuesto. La parte lógica de mi cerebro lo sabía. Pero el corazón rara vez sigue la lógica y la situación era mucho más compleja de lo que cualquiera de nosotros quería admitir. No se trataba solo de mi matrimonio. Se trataba de las fronteras que se estaban rompiendo entre Joao y yo. Límites que se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. No puedo simplemente irme, John, dije suavemente, con la voz temblorosa. ¿Qué diría la gente? ¿Qué haría Santiago? Esta es nuestra vida. No podemos simplemente huir. Entonces Joao se puso de pie y la silla rozó el suelo cuando la empujó hacia atrás. Se acercó a mí, con los ojos llenos de determinación y algo más, algo que no quería nombrar. No se trata de huir, mamá, dijo en voz baja. Se trata de ser libre. Se trata de elegir la felicidad. ¿No te mereces esto? Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me di la vuelta, con el corazón martilleando en mi pecho. Me estaba pidiendo que eligiera entre la vida que había conocido durante años, por infeliz que fuera, y la posibilidad de algo nuevo, algo desconocido, con él en el centro de todo. ¿Pero podría hacer esto?
¿Realmente podría abandonarlo todo? Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta principal se abrió y la voz de Santiago resonó por el pasillo. Olvidé mi maletín. El pánico se apoderó de mí. La expresión de Joao cambió en un instante, y sin pensarlo, lo agarré del brazo y lo empujé hacia la pequeña despensa al lado de la cocina. Nos quedamos allí, apretados el uno contra el otro en el espacio reducido, escuchando a Santiago moverse por la casa, ajenos a nuestra presencia. Mi corazón latía aceleradamente mientras permanecíamos en silencio, cada segundo parecía una eternidad. Sentí el aliento de Joao contra mi piel, su cuerpo tan cerca del mío en ese espacio reducido, y me maldije por haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos el portazo nuevamente cuando Santiago salió de la casa. Solté el brazo de John, mis manos temblaban. Salimos de la despensa y la tensión entre nosotros era casi insoportable ahora. Ver, susurró Joao, en voz baja y urgente. No podemos seguir viviendo así. Me volví hacia el otro lado y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No sabía qué decir. Tenía razón, no podíamos seguir así. Pero ¿cómo podría tomar la decisión que él me pidió que tomara? ¿Cómo podría abandonar la vida que conocía? Y peor, ¿cómo podría dejar a Santiago así? Mientras estaba allí, con la mente dando vueltas, Joao puso su mano sobre mi hombro. No es necesario que te decidas ahora, pero sí que debes decidirlo pronto, mamá. No podemos escondernos para siempre. Asentí, incapaz de hablar, mirando por la ventana mientras la lluvia empezaba a caer de nuevo. Pasaron los días, pero el peso entre Joao y yo no hacía más que aumentar. Santiago, completamente ajeno a lo que sucedía bajo su propio techo, seguía con su rutina, como si todo fuera normal. Pero mi vida estaba lejos de ser normal. Cada mañana me despertaba con la misma sensación de malestar en el estómago. Cuanto más pasaba el tiempo, más difícil parecía deshacer el caos en el que nos habíamos metido. John tenía razón, no podíamos seguir así. Pero la alternativa parecía imposible. Una noche, Santiago mencionó un viaje de trabajo. Me ausentaría por 3 días. Habló casualmente, como siempre. Para él, los viajes de negocios eran una rutina, un escape fácil de la monotonía del matrimonio. Para mí fue como si se hubiera activado un cronómetro. 3 días sin Santiago significaban 3 días a solas con Joao. Y ya no confiaba en mí. La mañana que Santiago se fue, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Tan pronto como se fue, Joao se acercó a mí, con los ojos oscuros y pesados por el peso de todo lo que no habíamos dicho. Necesitamos hablar, dijo, con voz firme pero baja. Asentí, sintiendo que mi estómago se retorcía. Lo sé. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde empezó todo. Joao no perdió el tiempo. Ya no puedo hacerlo, mamá, dijo con calma, con los ojos fijos en los míos. No puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Necesitas decidir. ¿Vamos a seguir viviendo así, escondiéndonos? ¿O lo dejarás? Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Mi corazón estaba acelerado. Era como si estuviera al borde de un acantilado, a punto de saltar hacia lo desconocido. Joao, yo, no sé qué hacer, susurré, con la voz entrecortada. No se trata solo de dejar a Santiago. Esto se trata de nosotros. Esto, lo que está pasando entre nosotros está mal. Joao desvió la mirada por un momento, apretando la mandíbula. Cuando me miró de nuevo, su expresión era de dolor, pero decidida. En realidad, ¿o simplemente está mal porque todo el mundo dice que está mal? Tú y yo sabemos que esto es más que un error. Me levanté de repente, sintiendo que no podía respirar. Joao, por favor. Me estás pidiendo que destruya todo. Mi matrimonio, toda mi vida. Comencé, pero Joao me interrumpió levantándose también. Te pido que seas honesto contigo mismo, dijo con voz firme pero sin perder la dulzura. No digo que sea fácil, pero no es necesario que te quedes estancado en una vida que te hace infeliz. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Y entonces, Joao? ¿Huimos juntos? ¿Empezamos desde cero en alguna parte? ¿Qué clase de vida sería esa? Dio un paso adelante, su tono más suave pero aún firme. Una vida real, no esta mentira que vivimos ahora. Me di la vuelta, cruzando los brazos alrededor de mi cuerpo, como si pudiera protegerme de la verdad que enfrentaba. No quería admitirlo, pero Joao tenía razón. Hace años me mentí a mí mismo, pero la idea de abandonarlo todo me aterrorizaba. Sin embargo, seguir así, vivir con este secreto, era insoportable. Joao permaneció en silencio, esperando que yo dijera algo. Sentí el peso de su mirada, una presencia a la vez reconfortante y abrumadora. Finalmente, me volví hacia él, con la voz apenas audible. Si dejo a Santiago, no podré deshacer esto. No habrá vuelta atrás. Joao asintió con la mirada llena de seriedad. Lo sé, pero a veces volver atrás no es una opción.
Me sequé las lágrimas de la cara y sentí el corazón martillear en el pecho. ¿Podría hacer esto? ¿Podrías abandonarlo todo y empezar de nuevo? Y si lo hiciera, ¿qué pasaría entre John y yo? ¿Seremos capaces de evitar que las fronteras entre nosotros se rompan aún más? ¿O ya no había límites que restaurar? Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió con un chirrido. Me congelé, mi mente se aceleró. Se suponía que Santiago no regresaría hasta dentro de 2 días. Su voz enojada y cansada llegó desde el pasillo. Olvidé mi pasaporte. Mi corazón se aceleró. Los ojos de Joao se encontraron con los míos, llenos del mismo pánico que yo sentía. Sin pensarlo, lo agarré del brazo y lo empujé hacia la pequeña despensa de la cocina nuevamente. Nos quedamos allí, sin aliento, con el corazón acelerado, mientras los pasos de Santiago resonaban por toda la casa. El aire entre Joao y yo estaba cargado de todo lo que no se decía, de todo lo que escondíamos. Podía sentir la tensión que irradiaba de él, los sentimientos no expresados que se habían ido acumulando durante tanto tiempo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuchamos el portazo de nuevo. Santiago ya no estaba. Solté el brazo de John, mis manos temblaban. La realidad de lo que casi pasó se apoderó de mí como una espesa niebla. No podíamos seguir así. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Pero ella tampoco estaba dispuesta a destruirlo todo. Joao me miró con expresión imposible de descifrar. Mamá, no podemos seguir escondiéndonos así. Respiré profundamente y mi mente dio vueltas. Necesitaba tomar una decisión y rápidamente. Ya no podía vivir en este limbo. Pero independientemente de si decidía dejar a Santiago o encontrar una manera de resolver el lío entre Joao y yo, una cosa era segura, nada volvería a ser igual.